Jóvenes. En biología entonces vamos a ver el tema de bioelementos. Los bioelementos y las biomoléculas se trata dentro de un tema más grande que se llama bioquímica. ¿Sí? Entonces vamos a dar una pequeña introducción a lo que es bioquímica y de ahí pasamos a lo que es las definiciones de bioelementos. Entonces, cuando hablamos de la bioquímica, hablamos de una rama de la biología, el cual se encarga de estudiar a los bioelementos, ¿sí? Y biomoléculas y todo tipo de reacciones químicas que ocurren en los seres vivos. ¿Por qué es importante estudiar la bioquímica o por qué es importante la bioquímica? ¿No? Porque permite conocer la estructura y comportamiento de cómo actúan estas moléculas, estos bioelementos dentro de nuestro cuerpo. Cuando hablo de biomoléculas, hablo de proteínas, hablo de lípidos, ¿sí? Hablo de vitaminas, hablo de glúcidos, que son los azúcares, y bioelementos corresponderá pues a los elementos esenciales que se necesitan para poder sostener la vida. Permite también esta área conocer las reacciones químicas que ocurren en las células, ¿sí? Reacciones como la respiración celular, la digestión, todo lo que corresponde al metabolismo, a la degradación de alimentos. Permite conocer el estado de salud de un organismo, ¿sí? O también permite conocer cómo es el estado de patología, sobre todo por la carencia de algún tipo de biomolécula o bioelemento, ¿no? Cuando nos falta un bioelemento, por ejemplo, podemos definir algún tipo de patología, o sea, enfermedad. Por decir, les preguntaba, ¿no? La hemoglobina. ¿Qué se necesita para tener buena hemoglobina? Se necesitan nutrientes que tengan hierro, ¿cierto? Entonces, si yo no consumo alimentos que tengan hierro, voy a tener una hemoglobina baja y por lo tanto eso puede generarme una enfermedad que puede ser una anemia. Entonces, eso es lo que hace la bioquímica, estudiar cómo estos bioelementos y algunas biomoléculas actúan dentro del cuerpo. Entonces, también permite la creación de medicamentos, la bioquímica, ¿sí? Porque se va a unir a áreas más amplias, como el caso de la farmacología, y permitirá pues este descubrimiento de nuevos medicamentos, vacunas, ¿sí? Y permite conocer también los requerimientos nutricionales de cada organismo. Entonces, cuando hablamos de biomoléculas, hablaremos ahí de los nutrientes, los azúcares, los almidones. ¿Sí? Entonces, eso es parte de la bioquímica. Las vitaminas. eh, todo organismo, entonces, necesita dentro de su constitución bioelementos y biomoléculas. En esta primera parte hablaremos de los bioelementos, tanto primarios, secundarios y los oligoelementos. Y las biomoléculas, que pueden ser orgánicas e inorgánicas, lo trataremos en el tema siguiente. Dentro de los bioelementos, ¿sí? Tenemos entonces el famoso CHOMS, que van a ser los bioelementos primarios, son los esenciales, ¿sí? Y son los que componen la materia viva en un mayor porcentaje. En un menor porcentaje están los secundarios, como el sodio, el calcio, el magnesio, el potasio, el cloro. Y después existe otro grupo llamado oligoelementos, que no se necesita en gran cantidad, simplemente algo mínimo, como el caso del zinc, por ejemplo. Entonces, estos bioelementos primarios son indispensables para formar todo tipo de biomoléculas. Y dentro de las biomoléculas hay grupos. Tenemos el glúcido, que son azúcares, los lípidos, que son las grasas, las proteínas y ácidos nucleicos. ¿Sí? Todo este grupo de biomoléculas, bioelementos primarios van a conformar el 96% de la materia viva. Entonces, ¿cuáles son? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Antiguamente era hasta el nitrógeno, pero hoy en día se considera también al fósforo y al azufre. Entonces, ¿qué funciones tienen estos bioelementos? Por ejemplo,
una de las funciones que puede tener el carbono es la capacidad de formar cadenas de carbono, para entonces ramificarse y formar macromoléculas. El hidrógeno formará parte del esqueleto de esta macromolécula, ¿sí? Siempre que vamos a encontrar carbono e hidrógeno unido. El oxígeno permite la obtención de energía mediante la respiración aeróbica. Por ejemplo, nuestras células hacen respiración de tipo aeróbico porque necesitan oxígeno. El nitrógeno se encuentra en el grupo amino, formando parte de aminoácidos, y este aminoácido generará proteínas. ¿Has escuchado esa palabra? Proteína. Bien, entonces estas proteínas van a formar, por ejemplo, la parte estructural del cuerpo, como los músculos, como la piel, como las uñas, como el cabello. El fósforo se halla en el grupo fosfato, ¿sí? Formando parte de nucleótidos, y el nucleótido es una estructura del ADN. Por lo tanto, el fósforo es parte de nuestro ADN, y el ADN está en el núcleo de la célula, en los cromosomas. El azufre se encuentra como radical sulfídrico y también forma parte de algunos tipos de proteínas, ¿sí? No son todas las proteínas, algunos tipos. Dentro del grupo de los bioelementos secundarios van a encontrarse en menor proporción, ¿sí? Constituye un 3,9% de la materia viva aproximadamente. Podemos mencionar al sodio, al calcio, al magnesio, al potasio, al cloro. ¿Cuáles son sus funciones? Por ejemplo, el sodio lo podemos encontrar en la sal de mesa, ¿sí? Va a regular la acidez del cuerpo, va a regular también la parte hídrica del cuerpo, pero si nuestro cuerpo no consume sodio en las dosis normales, va a tener deficiencia o sensaciones de sed, de calambres musculares, ¿sí? Entonces, el sodio es indispensable en la nutrición, pero moderadamente, porque si excedemos de sodio, ¿no? Nos da una deshidratación. Por ejemplo, ustedes cuando consumen las famosas canchitas, ¿no? La palomita de maíz, el popcorn, ya. Cuando tú consumes una canchita, tú le echas sal, ¿cierto? Pero llega un momento que tú estás comiendo y te provoca sed, te da sensación de sed. Y tomas agua y por más agua que tomes sigues teniendo sed. Eso lo generó el sodio. El sodio te deshidrata, ¿sí? Y comienza a eliminar el agua que tienes acumulada. Por eso que te da la sensación de sed. Ya. El calcio está en la leche, en el queso, en todo lo que son derivados lácteos. Su función es la formación de hueso, ¿no? Los dientes, la contracción muscular. Si no hay calcio en los alimentos, no va a haber una buena contracción muscular. Entonces, su deficiencia genera enfermedades como el raquitismo y osteoporosis. El raquitismo es cuando la persona no almacena buena cantidad de calcio y los huesos son deficientes, ¿sí? Por lo tanto, esto se da más que todo en niños. No va a crecer, no se va a desarrollar con naturalidad. Van a quedarse de repente una estatura baja y flaquitos. En cambio, la osteoporosis se da en las personas ya adultas que tampoco han almacenado el calcio necesario en su niñez y en su juventud, y cuando llega a una edad pues avanzada de 50 hacia más, va a tener problemas en los huesos, se van a descalcificar, ¿sí? Y esto va a generar que el hueso se fracture con facilidad. El magnesio encontramos en las verduras de hojas verdes, así como el caso de la espinaca o cualquier tipo de vegetal que consumamos. Forma parte de la molécula de clorofila y proteínas, ¿sí? Entonces, el magnesio es importante porque permite también el impulso nervioso. La baja consumo de magnesio va a permitir lo que nosotros llamamos el estrés, puede permitir que tampoco las personas puedan crecer bien. Bien, entonces el tercer grupo corresponderá a los oligoelementos. Son bioelementos presentes en un casi 0,1%. Su ausencia también puede provocar enfermedades como tanto el exceso. Dentro de ellos voy a resaltar el caso del hierro y del cobalto, ¿no? Que son esenciales dentro de lo que corresponde a una síntesis de hemoglobina. Por ejemplo, el cobalto forma parte de la vitamina B12, la cianocobalamina, ¿sí? Esta vitamina permite formar moléculas de hemoglobina en nuestro cuerpo, y eso es parte de la sangre, ¿sí? Por eso que
Una persona que no consume vitamina B12 o, o ácido fólico, que está sobre todo en cítricos, va a tener problemas de hemoglobina y puede generar un tipo de anemia. Lo mismo va a pasar con el hierro, que está presente en las carnes, ¿no? Si nosotros no consumimos el hierro en las carnes, entonces también va a producir otro tipo de anemia, que va a ser anemia ferropénica, o sea, por deficiencia de hierro. ¿Ya? Tenemos el zinc, el cobre, que también forma parte de funciones propias de los impulsos nerviosos, ¿sí? Pero de repente lo más importante aquí sería el cobalto y el hierro, ¿no? Porque genera una enfermedad que en el Perú todavía sigue latente, como es la anemia. Así es que hay que alimentarse bien con los diferentes productos que podamos consumir. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí hemos visto un poco acerca de la bioquímica y los bioelementos. Gracias.